Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. La idea de generar este video es ver de qué manera podemos reflexionar en el ámbito educativo acerca del uso que estamos haciendo de los software de videoconferencias. Y como lo dice ahí parte del título, ¿no? Ver cómo podemos usar estas aplicaciones más allá de clases expositivas. Este video puede servir de introducción a una publicación de Twitter, a cualquier publicación en otra red social, a un foro dentro de un aula virtual, o por qué no, también el inicio de un taller en una videoconferencia sobre la temática. Cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de que hay un ida y vuelta, que se produce un diálogo. E indudablemente, en el proceso educativo, tiene que haber una comunicación. Y cuando hablamos de una comunicación horizontal, en el cual el docente y el estudiante, y los estudiantes entre sí, puedan dialogar y que el aprendizaje se construya en base a ese diálogo, esto va más allá del medio por el cual se dé ese diálogo, sino que pasa por un diseño de la experiencia educativa que el docente quiera llevar adelante. La comunicación claramente puede ser asincrónica o sincrónica. Y yo los invito a que reflexionemos no solo de lo que está ocurriendo en los espacios virtuales, sino de lo que sucede también en los espacios presenciales. De esta manera uno puede decir que una comunicación asincrónica es cuando ese diálogo se da de manera diferida, donde el emisor y el receptor no están comunicándose en el mismo momento, no están en línea, como se puede decir, en contraposición a la comunicación sincrónica, donde todos los que participan de la comunicación están conectados en el mismo momento. Ahora, si hablamos de comunicación en ambientes virtuales, no podemos hablar, mejor dicho, dejar de hablar de lo que es el campus virtual. Porque el campus virtual es el que organiza la comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología, ya sea como apoyo a la presencialidad, en la semipresencialidad, o cuando la comunicación es 100% de manera virtual. ¿Por qué digo esto? Porque toda la comunicación tiene que surgir desde el aula virtual. A partir de ahí surgen los diferentes recursos y las diferentes herramientas que tanto docentes como estudiantes necesitan para que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda darse con una buena comunicación. Volvamos nuevamente a los recursos asincrónicos y sincrónicos. Cuando hablamos de educación virtual, uno podría decir que se caracteriza porque el estudiante y el docente no coinciden ni en tiempo ni espacio. Y esa es una de las características más importantes que tiene, que uno puede aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Si vemos
las formas de comunicación asincrónicas, no hace falta coincidir en tiempo, no hace falta coincidir en espacio. Pero ¿qué sucede con lo sincrónico? No hace falta coincidir en el espacio, pero sí tenemos que coincidir en el tiempo. Cuando hablamos de comunicación asincrónica, por ejemplo dentro de un aula virtual, nos podemos encontrar con estos recursos que son muy comunes y que permiten, utilizados de manera adecuada, establecer una comunicación que permita que el proceso de enseñanza y aprendizaje pueda llevarse adelante con éxito. Ahora, ¿qué sucede en el campus virtual con los elementos o las herramientas sincrónicas? Generalmente los campus virtuales, los que traen por defecto como elemento sincrónico es el chat. Pero ¿qué sucede con la videoconferencia? La videoconferencia no viene por defecto dentro de los campus virtuales generalmente, sino que lo que suele hacerse es utilizarlo como un recurso externo. Y en base a esto que le estoy diciendo, viene justamente esta diapositiva. El campus virtual permite organizar la cursada, pero quizás no tenga todas las respuestas. Y no está mal que así sea. Lo importante es que ese sea el lugar por el cual comienza la comunicación, el espacio institucional que garantiza el encuentro entre estudiantes y docentes. Como los softwares de campus virtuales no proporcionan muchas veces todo lo que el docente necesita, muchas veces vamos a aplicaciones externas que quizás se puedan incrustar o no, o asociar al software de campus virtual, pero hay veces que no. Pero independientemente de esto, hacemos uso de algunas herramientas que nos favorecen llevar adelante nuestra propuesta de aprendizaje. Por ejemplo, en actividades podemos ir a buscar software como pueden ser Hot Potatoes, EducaPlay, para crear actividades dinámicas y distintas a los que proveen los software de campus virtual. Utilizamos aplicaciones 2.0 y ahí, por mencionar algunas, podemos ir a buscar líneas de tiempo o, por qué no, murales colaborativos. Y si hablamos de videos, ¿cuántas veces recurrimos a videos de YouTube o creamos un video y luego lo subimos a la web, en YouTube o en Vimeo, por ejemplo? ¿Qué sucede con las videoconferencias? Es generalmente, y hoy por hoy, lo que más estamos necesitando y lo que más vamos a buscar afuera. Y quizás, por dar un ejemplo, nos encontramos con Zoom o nos encontramos con Meet. Esto para poder tener una comunicación de manera sincrónica con nuestros estudiantes. Y ahora la pregunta es, de todos estos recursos que vimos, y metiéndonos específicamente en el software de videoconferencia, ¿estamos haciendo un uso adecuado de las videoconferencias? ¿O en realidad, de todos los recursos que vimos, y como ya los dijimos, hay que hacer el uso adecuado, con el tiempo adecuado y en el momento justo, dependiendo de qué es lo que quiero enseñar y qué quiero que el estudiante aprenda? Las videoconferencias, entonces, son aplicaciones para que haya una comunicación sincrónica entre diferentes personas
y mínimamente pueda darse un diálogo, ya sea permitiendo las imágenes, permitiendo la oralidad, permitiendo incluir un chat, transferencias de archivos, compartir pantallas, compartir pizarras y una serie de herramientas que van creciendo y se van poniendo a disposición en los software de videoconferencias. Ahora, las videoconferencias en lo que es la educación virtual no siempre fueron tan comunes como es hace unos meses. Generalmente se utilizaba una comunicación asincrónica. ¿Esto por qué? Porque permitía que los estudiantes justamente puedan aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Los software de videoconferencias eran muy esperados, o mejor dicho, la charla en la videoconferencia era muy esperada, porque no era algo común. Y tantos docentes como estudiantes estaban esperando ese encuentro, en el cual nos podíamos ver la cara, en el cual podíamos hacer un intercambio, queríamos escucharnos todos, queríamos dialogar, y era una clase que se preparaba justamente porque todos la estaban esperando. ¿Por qué? Porque un software de videoconferencia, y lo voy a decir entre comillas, es un recurso caro. ¿Caro por qué? Primero porque había que tener quizás los recursos técnicos necesarios para poder utilizarlo. Porque había que acomodar ese horario en el que el docente nos había dicho que había una videoconferencia, había que organizarlo, había que organizar a la familia, había que organizar los tiempos laborales, porque era un momento especial, un momento en el cual el proceso de enseñanza y aprendizaje se iba a dar en el cara a cara. Pero no hacía falta transmitir conocimientos. ¿Por qué? Porque todo eso ya estaba en un aula virtual. Lo que se hacía en el software de videoconferencia generalmente era un intercambio que permitía enriquecer una experiencia, quizás cerrar temas, quizás escuchar a los estudiantes, ver si habían preparado algún trabajo final. Entonces, ¿qué les proponemos? Les proponemos que podamos reflexionar acerca del uso que podemos hacer de un software de videoconferencias más allá de dar una clase que puede ser grabada previamente para que un estudiante pueda ver y escuchar en cualquier momento. Y si nos ponemos a pensar tanto en lo presencial como en lo virtual, es el docente el que diseña la experiencia educativa, el que decide de qué manera se va a dar la comunicación. Y por ejemplo, podemos apreciar en este video, en este breve video, cuáles son 10 técnicas que pueden usar los docentes para que sus clases sean más dinámicas. Y pensémoslo desde lo presencial y por qué no desde lo virtual, utilizando un software de videoconferencia.
Entonces, si todas esas ideas se pueden llevar adelante, quizás en un aula de clases, si decidimos en un aula de clases tradicional, no ser simplemente expositores, transmisores, sino que buscamos una comunicación horizontal, que buscamos el diálogo. ¿Qué se nos ocurre en que podemos hacer con los software de videoconferencias? Les dejo esta propuesta, les dejo esta idea, y que puedan, como les dije al principio, en el espacio donde encuentren este video, poder ayudar a otros con ideas acerca del uso que podemos hacer de los software de videoconferencias para hacer clases que pongan al estudiante en el centro del aprendizaje. Muchísimas gracias.